Y te lo pedimos por el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Durante muchos años, desde que la iglesia empezó allá en el libro de Hechos, y han transcurrido mucho tiempo, un largo espacio por allá, cuando llega la época media, luego llega la época de la ilustración, enciclopedistas, etcétera. El Espíritu Santo tenía una función, su función no varía, siempre la misma, es la interpretación y del concepto que tenemos sobre el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirles? No importa si tienes un concepto, si has maltratado al poder del Espíritu de Dios, si lo has negado o has abusado acerca de ese tema, no importa. El Espíritu Santo no varía. Lo que varía es lo que usted cree acerca de Él. ¿Ven la importancia? El Señor no cambia. Pero sí el pensamiento nuestro en referencia a ese punto. Y es por eso que nosotros, no esta iglesia, pero a veces es mejor traer ese tipo de exposición para saber quién es el poder, quién es el Espíritu Santo y su poder. Porque a veces solamente pensamos en Dios Padre y en Dios Hijo. Y nos quedamos ahí. Es como si hubiéramos puesto a Dios, y sabemos antes de esto que Dios es el sustentador, es el creador de todo, Él es el redentor, Él es Jesucristo, pero en cuanto al Espíritu Santo podemos hablar muchas cosas, pero nunca llegamos al punto principal. Es como si hubiéramos puesto a Dios en una sala de emergencia y le hemos cortado, le hemos amputado justo la parte importante, que es la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Por eso es que no hablamos en el nombre de Jesús. Está bien, pero por el poder que el Señor te dio para orar, por el poder que tiene usted, para que en el nombre de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, puedan haber milagros, usted pueda caminar, vivir conforme a la voluntad, porque el Espíritu Santo está obrando en usted. ¿Vio la importancia? Si usted no piensa en el Espíritu Santo, si vive una vida sin saber que tiene el poder, es difícil, seamos sinceros, es difícil a veces pensar así. El Espíritu Santo en mí. ¿Usted nunca se ha preguntado? Sea sincero, ¿se ha preguntado? ¿Está en mí el Espíritu Santo? Si está en mí, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué no hago lo correcto? ¿Por qué mi conducta es de doble cara? ¿La lanzo al aire? ¿Cara o sello? O no, sello. Hoy día me voy a portar como un sello, pues. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no le han dado el lugar importante del Espíritu Santo en su vida. Cuando Él tiene lugar, cuando usted dice, Señor, a través del Espíritu Santo, contrólame. Deja que yo ande conforme a lo que tú quieres por el poder del Espíritu de Dios, entonces cambia. Y entonces su forma de ver la vida y el mundo es diferente. Pero si no tiene eso, siempre va a haber lo siguiente, la otra cara. ¿Saben cuál es? Quejas, aburrimiento, tedio, rutina. El Espíritu Santo se mueve, quiere controlarlo, pero usted dice, no, ahora no manejes tú, manejo yo. No es así la vida. Mire, y esto no es un problema que viene ahora, es un problema que ya en el tiempo de Pablo comenzó a ocurrir. O sea, no es algo que de repente han pasado los años, han cambiado los conceptos, sí. Pero el problema nace ya cuando Pablo estaba vivo. Y Pablo, escribiendo a los Gálatas, lo manifiesta. Quiero que vayan a sus Biblias, porque sé que todos somos soldados en Cristo Jesús y tenemos el arma, que es la palabra de Dios. Dice el Antiguo Testamento que había un varón de Dios que luchó tanto, venció a tantas personas y mató a tantos enemigos, que dice que literalmente la espada se le quedó pegada a la mano. Nosotros tenemos que vivir así, tener pegado en la mano la palabra de Dios, mi espada. Con esta sé que puedo vencer y luchar. Vamos al libro de Gálatas, al 3:1. Y aunque quizás han habido otras exposiciones, vamos a entenderlo en el concepto, primeramente, a lo que se refería y a lo que se refiere
durante tanto tiempo ahora en el siglo XXI. Dice la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o el oír por la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. Hermanos, mi hermano Carlos, al momento de referirse en el griego, ¿qué significa algunas palabras? También es una palabra fuerte, la palabra insensato. En el griego significa estúpido. O sea, le está diciendo: Gálatas estúpidos. Simple. Empiezan ustedes con el pie derecho y ahora terminan con el izquierdo. Comienzan ahora bien comienzan ahora bien con la salvación por la sangre de Jesús y terminan creyendo que las obras salvan. Eso le está diciendo a ellos. ¿Por qué? Porque no tenían el concepto. El pensamiento sombrío que tenían los Gálatas fue convencido por otro grupo de personas que le decían: no es el Espíritu, sino la ley lo que salva. Y eso pasa cuando no estamos preparados. Eso sucede cuando la iglesia y los hermanos no se preparan. Hemos sido nosotros redimidos, pagados por un precio. Es como decir: usted fue empeñado un tiempo en el mundo perdido. Ahí estaba, atrapado y esclavo del pecado. Y nosotros pensábamos que era una vida normal, vivir así, ir a fiestas y divertirnos y hacer cuantas cosas el enemigo hacía como nosotros, como títeres, ¿no? Usted bailaba su dance, Casey and the Sunshine Band, estaba usted bailando, hasta que un día el Señor te liberó. Y en un momento u otro, aunque ellos se volvieron a la ley, nosotros volvemos al mundo. Si Pablo estuviera ahora, lo dijese así: iglesia insensata, ¿quién te enseñó? Si el Señor te salvó, debes vivir conforme al poder del Espíritu y no conforme al espíritu inmundo que camina allá afuera como príncipe de las tinieblas. Son dos conceptos. Así que los Gálatas que estaban ahí, de un momento a otro dijeron: oye, es cierto, estamos sujetos nuevamente a la ley cuando el Señor nos hizo libres. Y eso es como decir: tengo la gracia, pero por el camino la voy dejando por pedazos. O sea, voy caminando, me ve de construir, voy destruyendo lo que Dios hizo en mi vida. Y eso no es correcto. Entonces la pregunta ahora es: ¿cuánto he avanzado en el Espíritu de Dios? ¿Cuánto he edificado con el Espíritu de Dios? Si mi transformación y mi reconocimiento como hijo de Dios allá en el cielo, el día que le dije: Señor, tú eres mi Rey y Salvador, pasaron 20 años, en esos 20 años, ¿qué cosa edifiqué? ¿Qué cosa? Si usted dice: nada, tengan cuidado, porque puede que sea amigos de los Gálatas y no hermanos en Jesús. Por eso lo más sencillo para entender la palabra de Dios es: ¿he hecho lo que Dios quiere que haga? ¿O sigo conforme a mi vida y creyendo que por lo que yo haga, viendo la iglesia, sentándome, adorando, tocando las congas, la guitarra o siendo ujier, voy a ser salvo? Eso es ley. Pero eso no te da la salvación. La salvación en el Señor es vivir una vida grata para Él. En todo momento, en dificultades y en pruebas, aun cuando discutes con tu esposa, sabes que en Cristo Jesús eres una nueva criatura, y tu esposa también, si es bautizada y cree en el Señor, es una nueva criatura y deben tratarse conforme al Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa? En vez de moverse de lo incompleto a lo completo, se mueven de lo completo a lo incompleto. Cuando fuimos completados en Jesús, ahora nos movemos a lo incompleto. O sea, no nos estamos perfeccionando. Y eso es un peligro, porque si nosotros queremos cantar victoria en el nombre de Jesús, tenemos que aceptar que el Espíritu de Dios controla mi emoción, mi carácter y mi vida. Y que lo que hago ahora
es la voluntad de Dios. En todo y en todo momento y a todas horas hago la voluntad de Dios. Esto, hermanos, es serio. Algunas veces, y muy pocas veces, el que habla llora. No puedo porque tengo algún problema. Mi cuerpo llora por mí porque tengo psoriasis. O sea, una emoción fuerte, aparece por ahí la psoriasis. Pero cuando uno lee este pasaje, que es de exhortación, vean, Pablo lloró cuando este pasaje se los dijo a los Gálatas. Y los Gálatas, que era un pueblo que Pablo fue allá para evangelizarlos, cometen ese error. Yo imagino si Pablo nuevamente está ahora entre nosotros, si caminase se desmaya. ¿Usted qué cree? Ve iglesias grandes, él entra y un hombre en el espíritu, y lo primero que va a hacer es buscar a que lo amen en espíritu y verdad, no en emoción, no en sentimientos. Él no quiere eso. Y Pablo, una persona herida y golpeada por las enfermedades, era un varón de Dios, que donde él iba llevaba palabra, y el espíritu que estaba en él convencía a través de su palabra a otros que estaban en pecado para arrepentimiento. No había emoción en referencia a la emoción que daba en la parte de atrás. Primero había fe. Y eso tenemos que hacer, vivir por fe, declarar fe. El día de ayer me dijo una señora que está por postular al seminario: no puedo estudiar, mi cabeza no entra, me olvido de todo. Yo le digo: usted está declarando eso, y lo que usted declara va a recibir. No declare eso. Usted mismo se puso la pared. Declare que en Cristo Jesús las paredes son rotas y que usted va a ser usado por la sabiduría que menciona Santiago. Si eres falto de sabiduría, pídasele al Señor y Él te va a llenar. Declare eso, no declare lo otro y diga: no quiero ir. Declare. Tenga cuidado con lo que profesa, habla, dice, porque lo que usted dice, eso va a ser. Si usted dice que es una persona que siempre es fracasada, va a fracasar. No va a encontrar otra cosa. Si usted dice que es una persona bendecida, va a ser bendecida. Eso es vivir en el Espíritu. Así que hay que tener cuidado cuando nos declara. Si usted se levanta y dice: declaro en este día en bendición, y sale de la cama y se cae como la hermana desde allá, los 4 escalones, ¡pum!, y desde el suelo dice: gracias, Señor, tú me levantaste, está bendecida, hermana. Eso. No que si me caí, ya ves, oré y ya me caí. No, utilice la palabra de Dios para fortalecimiento y crecimiento espiritual. El segundo punto y la segunda referencia es más dramática que la anterior. La anterior era de los Gálatas. Ahora vamos a una más dramática que los Gálatas. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 19, y vamos a ver lo que acontece. Vamos a Hechos 19, los que tienen sus Biblias, por favor abran sus Biblias. Si no tienen Biblia, el Ujier seguro que les va a alcanzar una Biblia, hermano, por favor, para que los hermanos puedan acompañarme en la lectura del libro de Hechos. ¿Lo tenemos? Ok, dice así: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera, ¿qué dice? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: ¿en qué? En el bautismo de Juan. Eso es fuerte, hermanos. Dice, en la primera parte menciona: y hallando a ciertos discípulos. Cuando menciona la palabra ciertos, no dice que son discípulos, que pueden ser discípulos, o que quizás les gusta venir de vez en cuando a la iglesia, pero no son discípulos de Dios. Y él se acerca en el poder del Espíritu y le pregunta, la pregunta que le hace es la pregunta fuertísima que hasta ahora retumba a las iglesias. Y la pregunta siempre es sencilla: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste en el Señor Jesús? Y miren la respuesta: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. No se predicaba el Espíritu Santo. Solamente le decían: mira, con el agua basta. No.
tienes que recibir al Espíritu Santo. Y entonces menciona bien claro que Él comenzó a enseñarles, a prepararles, que es el Espíritu Santo el que debe ser recibido. Dice la palabra de Dios que una vez que usted dice, Señor, te creo en ti, Señor, perdóname, dice que somos sellados. El sello romano, que es a lo que se refiere para entenderlo, era un sello de cera. Algunos seguro que ya conocen porque, bueno, no sé qué edad tendrán ustedes, pero eso fue hace muchos años. El sello romano era un sello grande, entonces se ponía en cera y se sellaba. Y oficialmente nadie podía abrirlo. Nadie. Si era del César quien lo abría, corría muerte. Ok. Este sello que el Señor puso, lo puso en usted, pero no lo puso con un sello simple de cera. Lo puso con su sangre. Y ese sello no es borrado. Usted está sellado por el poder del Espíritu de Dios en su corazón. Y si el Señor nos diera por un instante esa facultad de ver con ojos espirituales, si todos estamos sellados, veríamos el sello del corazón de Dios. Quizás un poco sucio, por eso hay que limpiarlo, pero ahí está el sello. Ya quizás indeleble, ¿no? Usted ha visto esos billetes que a veces ya no se ven, pero como quiera son billetes. Así, nosotros tenemos que limpiarnos a través de la oración. Por lo tanto, ahora cuando se habla y se predica, no se está usando a la tercera persona. Cuando tengamos una charla en clases, un día jueves, vamos a hablar sobre ese tema. Pero le puedo decir fácilmente desde ahora que de 10 iglesias que se puedan predicar, no se está predicando el Espíritu Santo. No lo están predicando. Dice en el poder, pero no están predicando acerca de la importancia del Espíritu de Dios. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque es fácil. El enemigo te va a decir, mira, cree en Jesús y en Dios, pero no en el poder. Y el Espíritu Santo tiene poder. Y cuando usted tiene ese poder, Él huye. ¡Wow! Este sí sabe manejar ese poder. ¿Se da cuenta? Pero si usted dice en el nombre de Jesús, está bien, cree en Dios, sí, pero no usa el poder, ¿Satanás qué va a hacer? De las suyas. Pero cuando usted dice, no, el Señor me dio el poder para, ¿qué dice? Cuando me vaya les daré poder para, primero lo que dijo, para sanar a enfermos, para librar a los cautivos. Usted, con el poder del Espíritu Santo y en su oración, puede darse. Ahora pregúnteme, pastor, ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay profecía? Hay profecía. ¿Por qué? ¿Algunas veces saben por qué? Sucede porque no están usando el poder del Espíritu de Dios. El silencio, hermana, ¿puede apagar ese teléfono, hermana? Ujier, al cuarto oscuro, hermana. Baje con el poder y... Okay. Bien. Continuemos, hermanos. Estamos en esta parte con la pregunta acerca del Espíritu Santo. Pero el silencio de la persona y la obra y carácter de la tercera persona de la Trinidad es letal. El no hablar sobre el tema, no hablar y darle la reverencia al poder del Espíritu Santo a la tercera persona, eso es letal. Letal también es el sonido que estoy escuchando. La Trinidad, como le dije anteriormente, es muy importante reconocerlas en nuestras vidas. Hermano Ujier, ¿puede ayudarle a la hermana? Gracias. Eso nos enseña a que no hemos olvidado, hermano, arriba en la parte superior a poner acá, no al teléfono. No se olvide. Para la próxima semana, hermanos, recuérdenmelos. Un cuadro desolador. Vamos al segundo punto que tengo en referencia, es un cuadro desolador. El sentido individual del cristianismo sin usando el Espíritu Santo en nuestras vidas es algo terrible. ¿Por qué? Porque hay miles de personas que son creyentes. Mire, una cosa es ser creyente y es algo que puede pasar. Pueden llenarse las iglesias de creyentes, pero ¿cuántos de esos creyentes es el remanente de Dios? Una cosa es que usted crea, pero otra cosa que usted viva.
Una cosa es que usted sepa acerca de ciertas cosas en la palabra de Dios y otra cosa es que usted lo aplique. Hay una gran diferencia, hay un cisma. Por lo tanto, nuestro Dios no tiene dos brazos. ¿Cuántos brazos tiene Dios? 3. Es algo, pero en teología tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro Padre tiene 3 brazos. Y esos 3 brazos están dispuestos para trabajar en nuestras vidas. Juan Calvino, un eminente teólogo francés, él decía que el poder del Espíritu de Dios es el conocimiento propio del Señor y estar dispuesto al servicio de Dios. Este era un teólogo, si ustedes conocieran un poco de Juan Calvino, era un gran teólogo, pero tenía una cara triste siempre. Siempre era triste, pero él sí conocía de la palabra de Dios. Escribió muy buenos libros en referencia a este punto, pero él decía, todo mi conocimiento lo pongo al servicio de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que poner todas nuestras vidas al servicio de Dios. No 1 hora, no 2 horas. Todas nuestras vidas al servicio de Dios. Por lo tanto, nosotros no podamos dar un concepto de lo que es el Espíritu Santo porque si no sería ponerle un límite. El concepto, recuerden, es un límite. Lo que tenemos que hacer es aplicar el conocimiento a mi vida y obrar según ese poder. Yo no quiero un concepto acerca del Espíritu de Dios, quiero obrar en su vida lo que el Espíritu de Dios hace. A veces nos llenamos de muchos conceptos. Eso no es malo. Pero si el concepto al fin y al cabo no tiene aplicación, ¿sirve? No sirve. Si usted va a un médico y le dicen que en el análisis de sangre usted tiene una bacteria y usted no toma la receta, ¿le sirve o no le sirve? No, es lo mismo. No basta con el concepto, sino con la aplicación del concepto. Por lo tanto, si a mí me dicen que el Espíritu de Santo tiene poder, entonces ese remedio me lo tomo yo. ¿Usted lo tomó? ¿Vive en ese poder? En eso tenemos que pensar. A veces la Biblia es un poco nebulosa en ciertos puntos para entender acerca del poder del Espíritu de Dios, pero su claridad se da en referencia a todos los hechos bíblicos que acontecieron en la palabra. Si bien vimos ya hace un par de semanas y en las clases de los jueves acerca de lo que hizo el primer milagro que hizo Pedro y Juan cuando fueron al templo de Hermosa y vieron a ese cojo y le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, no tengo oro ni plata, pero levántate y anda. Eso es poder. Eso es poder. Y es eso lo que la iglesia quiere. Nosotros no queremos como iglesia una explosión emocional y gente corriendo de un lugar a otro. Queremos gente que viva en el poder del Espíritu de Dios. Eso es diferente, hermanos. Algunas veces me decían a mí, mira, cuando la iglesia se caen muchas personas y están haciendo otras cosas, ahí no está el Espíritu Santo, ahí está la emoción. El Espíritu Santo está cuando hay una calma, una paz, que uno no sabe definir, pero que viene de lo alto. Cuando eso pasa, cuando usted siente esa paz en su vida, es el Espíritu Santo obrando en usted. Y muchas veces no lo queremos pensar así. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos guiar, ¿por qué? Como los Gálatas, por las emociones, y eso no puede hacerse. Lo primero que nos dice acerca de este concepto espiritual es que es como un viento suave. La palabra de Dios, cuando Él lo expresaba y hablaba y hacía milagros, ¿ustedes creen que lo hacía en una explosión emocional? ¿Lo cree? ¿Lo han leído así aquí? ¿Cómo lo hacía Él? Con autoridad. Y cuando uno tiene la autoridad de este poder, hermanos, las cosas son otras. Vivimos ya al final de este siglo anterior. El siglo XX acabó con toda una explosión de nuevas teologías. Es cuando amputaron justo al tercer brazo de Dios. Fue amputado literalmente y en el siglo XX acontecieron muchas cosas, pero no hubo ese gran avivamiento que siempre estamos orando nosotros como iglesia. Un avivamiento como hubo hace muchos años, aquí en Estados Unidos. Avivamientos como nunca antes. ¿Saben? ¿Ustedes alguna vez han vivido un avivamiento, una explosión en una nación de un avivamiento? Las iglesias se llenaban. No había sitio para la prédica.
¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo era usado y el predicador hablaba según lo que el Espíritu le decía que hablase. Hermanos, eso era un avivamiento. ¿Alguna vez nos han preguntado por qué no hay avivamiento? Porque no estamos orando para eso. Oramos como iglesia local a veces. Y como iglesia local, claro, queremos que la iglesia tome forma y comience a llenarse. Pero si oramos para un gran avivamiento a través del poder del Espíritu Santo, que con 12 personas, el primer día de la predicación de Pedro, 3,000 se convirtieron, ¿eso qué es? ¿No es el poder del Espíritu de Dios? 3,000, y luego, cuando hacen el milagro, no mucho tiempo después, 5,000 se convirtieron. Van 8,000. Entonces, es que Pedro, Juan y los apóstoles y los discípulos y seguidores del Señor usaban el poder. Por eso dice, tendré que irme para dejarles ese poder. Y lo usaron. Y nosotros como iglesia, como creyentes, nuevos, viejos, ya no importa los años, usted tiene lo que el Señor les dio. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Por eso se fue a hacer morada al cielo. Tendré que irme para dejarles el Consolador. Y ese Consolador va a hacer más obras de las que hice yo en la tierra. Hermano, viva conforme a esa promesa. ¿Eso es una promesa o no es una promesa? Es una promesa. ¿Usted la quiere tomar? Tómela. Hermana, declárela. ¿Usted dijo amén? Declárela. Vívala. ¿Tiene dificultad? El poder del Espíritu de Dios en acción. Mis rodillas en acción. Usted tiene la dificultad, de repente quiere un trabajo, ore por el Señor. Reclame, declare, pero ore. No se deje vencer. Hermanos, tenemos que orar, pero aquí hay poder. Y este poder es importante. Si yo viniese aquí, y esto no fuera una iglesia, y le dijese, tengo un frasco con el poder, tome 3 cápsulas al día, y en la semana usted tiene el poder físico. ¿Saben cuántas personas me comprarían ese frasco? ¿Una? Muchas. Pero esto es un poder real. Y es gratis. Es el poder que nadie puede vencer. Pregúntese usted por qué no lo quieren tomar. Porque es disciplina. Este poder es disciplina, es carácter, es tiempo, es paciencia. No es el easy pass. Esto es un trabajo. Por eso, para ser cristiano hay que ser ¿qué? Valiente. Para ser cristiano hay que ser valiente. Y dice que los valientes es el reino de Dios. ¿Usted es valiente? No para pelear, porque para pelear es más fácil. ¿Es valiente para el Señor? Hermano, esa valentía tiene que nacer con un nuevo corazón. Y deje que esto que menciona el Señor lo muestre. Hay un pasaje bíblico que hace ya unos 6 meses atrás hablé acerca de Gedeón. ¿Recuerdan de Gedeón? ¿Cuántos recuerdan a Gedeón? El Señor, Gedeón estaba preocupado porque iba a pelear ¿contra quién? Contra un ejército grande. Y ellos dijeron, son muchos. Gedeón, como cualquiera de nosotros, dijera, oye, con ese ejército ni hablar. Señor, queremos más. No, y él en vez de darle más, ¿qué le hizo? Le quitó. Él le dijo, Señor, 2,000, no, baja. 600, no. Pone 300. 300 contra mí, sí, porque el poder de Dios va adelante y confía. Hermanos, no es que usted pida más, de repente con lo poco que tiene, basta. El milagro va a obrar con ese poquito. Y tómese de esa promesa. Gedeón le quería más y le dijo, no, con menos. Mientras yo tenga el control, no te va a pasar nada. Viva así. Viva conforme a eso. Predique, porque usted predica también. Predique a eso. Lleve conforme a eso, a la voluntad de las personas, a Dios. Pero predíquelo con la pasión del Espíritu de Dios. Predíquelo con esa pasión. Hable de Dios, pero con pasión, no como concepto. Dios no es concepto. Dios no es decir Dios igual a... No, eso no es Dios. Dios es vida.
Y cuando Dios te da vida, tú hablas con vida. Pero si tú hablas de Dios de un concepto y le pones un límite, mira, nadie se va a acercar. Nadie. Pero cuando el Espíritu está en ti, ellos dicen, hay algo en ti. ¿Y usted qué dice? Es Dios en mí. Dice el libro de Juan, yo en vosotros. ¿Usted tiene a Dios en su corazón ahora? ¿Lo tiene? ¿Tiene a Dios?